Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este que será el primer episodio de la segunda temporada de Historia Universal Contemporánea, a través del cual vamos a retomar este podcast que había estado un poco inactivo en los últimos meses. Sin embargo, vamos a retomarlo a partir de ahora con nuevos temas, nuevas temáticas, y una de ellas que fue solicitada por uno de los amables usuarios a través de Apple Podcast, que pedía o pide oportunamente que hablemos de este tema tan interesante que vamos a tocar el día de hoy, que es el Holocausto. En sucesivos podcasts tocaremos más puntualmente otros temas, otros aspectos de lo que es el siglo XX, ya de una manera más concreta, no tan general como en la primera temporada. Y en esta ocasión elegimos el Holocausto como un tema que nos permite conocer un poco cómo se llevaron a cabo las cosas durante la Segunda Guerra Mundial, pero que además es un aspecto que cuando se trata de la guerra en específico, pues se suele dejar un poquito de lado porque no es trascendente para el desarrollo de la guerra, pero sí lo es para otros eventos que surgirán a lo largo del siglo XX y que además, por supuesto, es un tema que debe quedar todavía en la memoria colectiva. Bien, pues sin más preámbulo vamos a comenzar con este tema que de suyo ya es escabroso, que realmente el Holocausto es quizá uno de los temas más escabrosos que existen dentro de la historia del siglo XX. Es un capítulo muy oscuro dentro de la historia del siglo XX y que sin embargo conviene siempre recordar. Lejos de los lugares comunes a los que se puede arribar cuando hablamos del Holocausto, eh, voy a tocar algunos puntos importantes de lo que fue. Primero, pues, ¿qué fue el Holocausto? ¿No? Decirlo con todas sus letras, el Holocausto fue un genocidio. Y ojo, fue un genocidio que, contrario a la creencia popular, no fue exclusivamente perpetrado en contra de los judíos. Esto es muy importante porque a veces se llega a creer que el Holocausto fue una afrenta que tuvieron que enfrentar los judíos nada más. Y no es así. El Holocausto no fue exclusivamente contra judíos, sino que hay otras minorías raciales y religiosas e ideológicas que fueron víctimas del Holocausto. Entonces, comenzar por ahí, que el Holocausto fue un genocidio, pero que no fue exclusivamente en contra de los judíos. Claro está que los judíos son quizá el grueso de las víctimas de este genocidio, pero no quiere decir esto que el Holocausto solamente haya sido en contra de judíos. Esto en primer lugar. Por otra parte, decir que el Holocausto representaba una forma dual. Por un lado, era una forma de venganza en contra de quienes habían provocado la crisis grave que tenía Alemania en los años 20, y por otra parte, también era una forma de controlar a los adversarios del régimen de Hitler. Es decir, cumplía con una doble función. La primera, que es, claro, la venganza, el ensañamiento en contra de los judíos y en contra de ciertos grupos, y también una forma de controlar a los adversarios políticos y también de controlar a quienes podrían hacerse con el poder. Eh, eh, Importante mencionar que Hitler, cuando asume el poder en el año de 1933, eh, pues bueno, se encuentra, digamos que preparado para hacer lo que hacen prácticamente todos los gobiernos autoritarios y totalitarios, que es tomar la prensa y
acabar con los adversarios políticos. Entonces, claro que el Holocausto era una manera de lograr este segundo propósito, controlar y destruir a los adversarios políticos y a los posibles opositores al régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler. Mencionar que aunque Hitler había sido electo democráticamente en el año de 1933, esto no significaba que él no tuviera adversarios u opositores. Había otros partidos políticos dentro de Alemania, principalmente el Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata. Estos dos partidos políticos, estas dos fracciones políticas, eran en realidad adversarios de Hitler, estaban más cargados hacia la izquierda, centro izquierda en el caso de los socialdemócratas, y en cambio el partido de Hitler estaba cargado completamente a la derecha. Esto es importante comprenderlo, porque cuando Hitler asume el poder en 1933, lo que hará es destruir a sus adversarios políticos. Y una forma de evitar que vuelvan a surgir grupos de opositores políticos será forzosamente el Holocausto. Bien, otra cuestión que también es importante mencionar en este tema es que por aquel entonces el concepto de derechos humanos no existía como lo conocemos actualmente. Hoy en día hablamos de que existen ciertos derechos que le corresponden a una persona por el simple hecho de ser un ser humano. Sin embargo, no existía esta noción en el caso de, los años 30, los años 20, no había esta noción de derechos humanos y sí estaba más bien arraigado el concepto del llamado Estado de Derecho. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando nosotros hablamos de Estado de Derecho, decimos que el Estado está creado por normas jurídicas, por leyes, y que debe apegarse a esas leyes antes que a las personas. Entonces, el parámetro de que algo fuera correcto o incorrecto no estaba basado en el daño que le pudiera hacer a una persona, sino en si se encontraba apegado a la ley. En ese sentido, aunque la ley fuera injusta o en este caso fuera lesiva en contra de alguna persona, pues la ley seguía siendo la ley. ¿Por qué? Porque el concepto de Estado de Derecho estaba completamente arraigado, era parte en ese momento de la tradición legal que existía a nivel global. Y bueno, precisamente aquí es donde se demostrará el fallo enorme de este sistema de solo Estado de Derecho. De ahí que habrá de surgir después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, habrá de surgir el concepto de Estado social y democrático de derecho. Bien, dicho esto, podríamos responder a la pregunta: ¿contra quién se perpetró este genocidio? Y la respuesta, aunque puede parecer fácil, no lo es tanto. Por supuesto que uno y el grueso de las víctimas son judíos, como lo hemos visto en múltiples documentales y películas hollywoodenses, pues prácticamente los judíos representan el Holocausto por antonomasia, pero como ya lo había mencionado, no es exclusivamente contra ellos. Hay otros grupos que también se encuentran siendo víctimas de este Holocausto. Me refiero, por supuesto, a homosexuales, testigos de Jehová y otras denominaciones cristianas, aunque no todas, y opositores políticos, comunistas principalmente, y socialdemócratas. Ojo, aquí menciono homosexuales, aunque podría leerse esto también como comunidad LGBT.
Sin embargo, por aquellos entonces los conceptos de la comunidad LGBT no estaban ni tan conocidos ni se empleaban tanto. Entonces, quizá lo correcto es mencionar homosexuales porque el cargo por el cual una persona, un hombre, sobre todo hombres, pero también mujeres, eran recluidos en esos campos eh, por esta situación, era bajo el cargo de homosexualismo, ¿no? O de sodomía. El asunto es que consideraba el régimen de Hitler que los homosexuales, léase todos que ahora se identifican en la comunidad LGBT, se encontraban desviados de su orientación original y que por lo tanto representaban, digamos que una falla que tenía que corregirse de alguna manera. Y era a través del exterminio de este grupo como se iba a lograr pues eliminar a este grupo de personas que, reitero, consideraba Hitler y consideraba todo el partido nazi estaban desviados. Hay por ahí algunas teorías que sugieren la posibilidad de que el propio Adolf Hitler fuera homosexual. Esto no se ha comprobado y no existen a la fecha pruebas fehacientes de que así fuera, y más bien hay pruebas de que era heterosexual. Sin embargo, podría ser, es algo que no se puede tampoco descartar tanto. Lo que sí es importante mencionar es que incluso dentro de las filas del Partido Nacional Socialista, la homosexualidad no era bien vista y entonces en caso de que la hubiera había que ocultarla. Vamos, aquellos homosexuales que estaban dentro del closet no tenían problema, pero aquellos que estaban fuera del closet, esos sí tenían un problema. Incluso los que estaban dentro del closet, si se les llegaba a cachar por algún motivo que pues tenían conductas anormales, pues podían ser objeto también de estas deportaciones y finalmente del exterminio masivo. Por otra parte, tenemos a los testigos de Jehová, que es muy importante mencionar que específicamente esta denominación cristiana tiende a tener cierta reticencia a reconocer al Estado, al poder del Estado como un poder, y además tiende a no aceptar los símbolos nacionales de un país, ni a aceptar el culto a la personalidad que tienen algunos regímenes. Precisamente por eso es que los testigos de Jehová encabezan la lista de las denominaciones cristianas que se encontraban afectadas por el Holocausto. Ojo, no todas las denominaciones cristianas, solamente algunas y principalmente testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos regularmente no reconocen al Estado como un ente de poder y además no aceptan el culto a los símbolos patrios, a los símbolos nacionales. Y bueno, actualmente en muchos países se les ha reconocido el derecho, pues vamos, de no celebrar este tipo pues sí se le puede llamar culto a los símbolos patrios o veneración a los símbolos patrios. Lamentablemente en otros países no es así, pero en la gran mayoría de los países hoy en día se sabe o se reconoce pues que si una persona no quiere saludar a la bandera o no quiere cantar el himno nacional, pues no tendría por qué tener una repercusión, porque finalmente si sus convicciones son esas, bueno, pues adelante, ¿no? Mientras no afecte a terceros. El asunto es que precisamente por ese no reconocer símbolos nacionales, no aceptar el culto a la personalidad, en este caso de Hitler, y además de no reconocer el poder del Estado, pues claro que los testigos de Jehová estaban en la mira desde el principio. Entonces, precisamente es contra ellos, ojo, no contra otras denominaciones cristianas,
Vamos, no contra los católicos, no contra los protestantes en general, porque estos sí reconocían al gobierno de Hitler e incluso podían llegar a colaborar con él. Es precisamente por eso que es importante entender que eran contra los opositores al régimen. En el caso de la Iglesia Católica y en el caso de las denominaciones protestantes, no había tanto ese problema, aunque claro, si alguna llegara a no reconocer a Hitler, pues por supuesto que también iba a estar en la mira. Y como último punto de contra quién iba esto, por supuesto están los opositores al régimen político de Hitler. Léase aquí, comunistas que encabezan la lista de los opositores políticos, entender que el nacionalsocialismo es, a pesar de que dice en su nombre socialismo, en realidad de socialismo no tiene absolutamente nada. Y lo que sí tiene es una marcada tendencia hacia la derecha, hacia una ultraderecha conservadora completamente, y precisamente por esa razón es por la que los comunistas, que estarían digamos que del otro lado por completo del mapa, pues son los primeros en la lista de los opositores políticos. Precisamente por eso es por lo que pensar en una alianza entre Hitler y Stalin era algo pues prácticamente imposible, a pesar de que en un momento dado se dio. Pero pensar en que hubiera alguna alianza entre estas dos potencias era imposible porque las ideologías eran completamente opuestas. Y por otro lado, los socialdemócratas, aquellos que consideran que sí se puede lograr una revolución, un cambio social, pero a través de las instituciones democráticas. Y precisamente por eso es por lo que son opositores al régimen de Hitler, porque precisamente lo que Hitler pretende es exaltar la raza aria, exaltar los valores conservadores, y precisamente por eso la socialdemocracia no le servía absolutamente para nada. No sobra tampoco mencionar que víctimas del Holocausto también estaban pues personas con capacidades diferentes. En aquel entonces sufrir una discapacidad era pues más que una discapacidad, era incapacitante para la persona. Muchas personas no podían allegarse de ningún recurso, no tenían acceso a alguna pensión o a algún beneficio, y en cambio sí se ganaban un boleto directo al Holocausto, precisamente por haber nacido con alguna condición que los hiciera, pues digamos, por decirlo menos, que no pudieran trabajar, ¿no? Que para efectos del régimen de Hitler, pues fueran inútiles para el trabajo. Y precisamente por eso es por lo que todos estos grupos de personas discapacitadas o personas con discapacidad, pues no tenían cabida en la sociedad de Hitler y eran enviados al Holocausto. Bien, dicho esto, podemos mencionar un poco del contexto en el que se dio el Holocausto. El Holocausto surge como consecuencia de las leyes de Nuremberg. En realidad, cuando hablamos del Holocausto, hablamos de un programa secreto de Hitler y del régimen nacionalsocialista, al que se le denominaba la solución final. Principalmente, sí hay que decirlo, se hablaba de la solución final al problema judío, pero en realidad toda esta solución final era básicamente la idea de el exterminio masivo de aquellos opositores y o posibles opositores al régimen. Entonces, claro que deviene de las leyes de Nuremberg que le quitaron la nacionalidad a los judíos. Aquí sí, mencionar que precisamente le quitaron la nacionalidad a los judíos precisamente para poder procesarlos como si fueran extranjeros en su propio país y poder llevar a cabo las mecánicas que se llevaron a cabo para la destrucción del pueblo judío. Bien,
También importante mencionar que otro aspecto del contexto es el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, que se había firmado en 1919, el 28 de junio de 1919, en el Palacio de Versalles, había sido quizá uno de los tratados más controversiales que había firmado Alemania en toda su historia, principalmente por las reparaciones de guerra que habían llevado a la economía alemana a un abismo, a un verdadero abismo. Y sin embargo, hay quizá otra parte del Tratado de Versalles que, pues digamos, era mucho más humillante para Alemania incluso que las reparaciones de guerra. Y es el famoso artículo 231. Este artículo 231 del Tratado de Versalles había especificado que Alemania aceptaba, y los aliados también lo aceptaban, que Alemania era la única responsable de haber desatado la Primera Guerra Mundial. Esto es, que por virtud de ese artículo, pareciera que el atentado de Sarajevo no ocurrió, nunca ocurrió, y Alemania fue la responsable de haber llevado a el mundo a la guerra en julio de 1914. Cuando, bueno, en realidad es una serie de causas las que llevaron a la Primera Guerra Mundial, y el detonante fue el atentado de Sarajevo. Sin embargo, este tratado y esta cuestión ahí de la culpa que se había puesto sobre Alemania era en realidad una bomba de tiempo. Alemania había aceptado, había firmado el tratado, no de muy buena gana, y sin embargo, pues ahora muchos se sentían defraudados, ¿no? Económicamente Alemania estaba mal, y políticamente, pues mucho peor, porque los alemanes no podían prácticamente salir de su país sin ser vistos como aquellos que provocaron la guerra que había generado tantos horrores entre 1914 y 1918. También mencionar que otro punto del contexto es los pilares del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Es decir, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán estaba cimentado ideológicamente en dos bases. La primera era una extrema derecha, era un partido de extrema derecha, conservador, completamente conservador, y por otra parte era un partido antisemita, que consideraba que los judíos eran los únicos responsables de la firma del Tratado de Versalles. Precisamente estimaban ellos que los judíos habían sido los responsables de que el Tratado de Versalles se hubiera firmado en esos términos. Y precisamente por eso es por lo que una de las bases ideológicas era el antisemitismo. Si nos damos cuenta, entre el antisemitismo y la extrema derecha, pues ahí tenemos el por qué todas estas personas de las que ya hice recuento eran las víctimas del Holocausto. Ahora bien, ¿en qué consistió el Holocausto? ¿Cómo se llevó de una cuestión ideológica a una cuestión práctica que llevó a la muerte de millones de personas? Primero que nada, puntualizar que cuando estoy hablando de la muerte de millones, específicamente se ha manejado una cifra que es la de 6 millones de judíos. Esta cifra es un tanto debatible, sin embargo, porque no hay unos registros precisos que nos permitan decir cuántos judíos, cuántos homosexuales, cuántos testigos de Jehová, cuántos comunistas, cuántos socialdemócratas, cuántas personas con discapacidad estaban en los campos de exterminio, cuántos murieron en las cámaras de gas o cuántos murieron
consecuencia de otras masacres. La cifra de 6 millones no se antoja descabellada si consideramos a esa cifra como la del total de víctimas. Sin embargo, si hablamos de 6 millones de judíos exclusivamente, pues pensaríamos que todavía habría que agregar otro tanto de homosexuales, otro tanto de testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos, ahí sí las cifras se antojan un poco infladas. Hoy en día se acepta la cifra de 6 millones. Yo considero que es una cifra que está dentro de la realidad. Sin embargo, solo si la consideramos como la cifra de víctimas totales del Holocausto y no considerar que son a rajatabla 6 millones de judíos. Dicho esto, pues bueno, ¿cómo es que se llegó a esto? ¿Qué es lo que ocurría cuando Alemania comenzó esta cruzada, estos lamentables sucesos? Bueno, lo primero que hizo Alemania fue quitarle a sus propios judíos, a los judíos alemanes, su nacionalidad. Pero recordemos que además Alemania invadió una serie de países a lo largo de Europa. Polonia, Checoslovaquia, Austria, Francia, Dinamarca, Noruega, etcétera, etcétera, etcétera. Y país al que llegaba, país invadido y ocupado, país en el que iniciaba una política muy interesante. Primero, identificar a los judíos. Y no solamente a los judíos, identificar a los posibles opositores al régimen, aquellos que se pudieran levantar en armas, aquellos que representaran la resistencia. Una vez identificados, habría que segregarlos. El segundo paso era segregarlos, separarlos del resto de la población a través de los llamados guetos. Es muy famoso, por ejemplo, el gueto de Varsovia. Es además muy famoso el hecho de que existían una serie de guetos a lo largo y ancho de Europa, que eran lugares en muchos aspectos fortificados, amurallados, donde lo que persistía era el hacinamiento de sus habitantes. Se segregaban en guetos hasta que finalmente la persona que estaba encargada de la solución final en ese lugar tenía luz verde para iniciar un proceso de deportación. Ojo con esto, porque para poder llegar al momento de la deportación de las víctimas del Holocausto, tenían estas que estar no solamente identificadas y segregadas, tenía que haber espacio en los campos de concentración. Así es que al inicio, pues las deportaciones son lentas y se comienza la construcción de ciertos campos de concentración que estuviesen alejados de la población, en donde los judíos y las demás víctimas del Holocausto se suponía que estarían recluidos y bueno, la idea era utilizarlos como mano de obra en el caso de que se pudiera. Sin embargo, ojo, pronto se dieron cuenta los alemanes que no podían sostener esta situación, que simplemente era demasiada gente, había poca capacidad y había que encontrar una manera más eficiente de terminar con los judíos y bueno, con todos los opositores y destinatarios de este holocausto. ¿Qué es lo que se tenía que hacer entonces? Bueno, se había ideado principalmente que fueran asesinados, aquellos que no servían para el trabajo, aquellos que no podían representar mano de obra para el régimen nazi. Así es como
comienza la selección de quién sí y quién no, y al inicio no había cámaras de gas, o las cámaras de gas eran algo muy ineficiente, porque lo que se hacía era encender los vehículos para que con monóxido de carbono fueran las víctimas de la cámara de gas fueran asesinadas. Sin embargo, ojo, esto representaba por un lado un gasto enorme de gasolina y por otra parte representaba una manera muy, digámoslo así, humanitaria de matar a las víctimas del Holocausto. Y entonces la única manera de hacerlo de manera más eficiente y además más dolorosa para las víctimas era con el llamado gas Zyklon B, que a diferencia del monóxido de carbono, bueno, el gas Zyklon B lo que hacía era ahogar a la persona era consciente de todo lo que le estaba pasando hasta el último momento. Esta práctica habrá comenzado por ahí de 1941 y se extendió a lo largo de la guerra hasta 1945, pero además llegó un punto en el que ya no había espacio ni siquiera para aquellos que llegaban a los campos de concentración y se encontraban aptos para el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pues a todos se les enviaba a las cámaras de gas. Los cadáveres eran incinerados después de haber pasado por la cámara de gas y esto representaba, por supuesto, un gasto, pero también era una manera muy eficiente de ocultar no solamente las evidencias, sino las cantidades. De ahí que reitero, es difícil hablar de una cifra. La cifra de 6 millones quizá es acertada, pero no se puede saber con total certeza porque, vamos, fue bastante eficiente la manera en cómo funcionaba los campos de concentración y sobre todo los campos de exterminio. Principalmente los campos de exterminio estaban ubicados al este, en la parte de Polonia. Ahí es donde se encuentra el campo de Auschwitz, que es quizá el más famoso, pero no el único. Hay otros. Treblinka es otro ejemplo. Los campos de exterminio estaban pensados con la única finalidad de acabar con las víctimas que llegaban ahí. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Auschwitz, existían dos campos distintos, uno que era de trabajo y otro que era de exterminio. Y había en algunos casos una selección de quién sí y quién no, tomando en cuenta que, por supuesto, dentro de los campos de concentración, pues existían epidemias, sobre todo de tifus, y además que las personas después de cierto tiempo pues morían. Vamos, los trabajos a que eran sometidas las víctimas del Holocausto eran extenuantes. Digamos, eran trabajos verdaderamente extenuantes y no solo eso, también no estaban muy bien alimentados, las condiciones sanitarias eran pésimas y por lo tanto, bueno, era inevitable que muchos de los que estaban ahí, pues después de cierto tiempo, murieran. Sin embargo, es una realidad que hubo incluso trenes enteros de víctimas que se encontraban ahí, que fueron enviados directo a la cámara de gas. Vamos, que no hubo ninguna selección de quién sí y quién no. Ojo, todo esto se ha cuestionado en algunas ocasiones si el propio Adolf Hitler tenía conocimiento o había ordenado esto, ya que no hay un solo documento que obre en algún archivo o vamos, que haya formado parte de los documentos de la Alemania nazi que demuestre que Hitler ordenó esto.
Pero ojo, es importante mencionar que Hitler sí había mencionado la posibilidad de darle solución final al problema judío y a los opositores al régimen. Sin embargo, quien fue artífice de todo esto fue más bien Heinrich Himmler. Quien podemos nosotros saber que directamente fue él quien ordenó, diseñó y le dio forma a esta solución final, pero es muy poco probable que él hubiera actuado a espaldas de Adolf Hitler, tomando en consideración que el propio Hitler era, el líder de la Alemania nazi, y además que había un excesivo culto a la personalidad del Führer. Pues bien, mencionar también que existen algunas corrientes a las que llamamos negacionistas, que consideran que el Holocausto no sucedió o que consideran que no fue en las proporciones de las que se habla. Mencionar que negar el Holocausto es un delito en muchos países europeos. Aquí en América, principalmente, en México, no hay un delito por negar el Holocausto. Sin embargo, en casi todos los países europeos sí es un delito negar el Holocausto. Y sin embargo, también hay un grupo de escépticos que consideran que esto no ocurrió como se ha mencionado, o que quizá quieren un poco más de pruebas o de demostración de que esto haya sucedido. Y quizá sí es importante puntualizar que hay evidencias de todo esto que se ha mencionado, de todo lo que es el Holocausto, lo que fue el Holocausto, y sin embargo, pues sí pueden surgir algunas dudas. El hecho de que una persona cuestione que haya sucedido y quiera o requiera mayores elementos de prueba, no quiere decir per se que está negando el Holocausto. Sí, sin embargo, sí es importante que mencionar que existen pruebas. Los campos de concentración están ahí, en muchos casos como memoriales o como museos, pero no solamente esto. La población europea sufrió un total desajuste en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y es muy probable que los datos de población que se tienen durante la guerra no sean exactos. Precisamente por eso es por lo que no podemos tampoco guiarnos exclusivamente por los registros de población, sino que los testimonios, los relatos, son los que nos permiten un poco llegar más a la verdad de la historia, de lo que ocurrió en el Holocausto, porque quizás son más directos, son fuentes mucho más directas que tomar exclusivamente los registros de nacimientos y de funciones y de población a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, porque reitero, la mayoría de los países europeos no solamente tuvieron un desajuste en sus cifras, sino que también pues no les interesaba tanto mantener las cifras al día como atender una situación de guerra total como lo fue desde luego la Segunda Guerra Mundial. Finalmente se han mencionado casos, por ejemplo, que si Ana Frank, por ejemplo, el famoso diario de Ana Frank está escrito con bolígrafo. Esto se ha desmentido en múltiples ocasiones, y también se ha mencionado que los segmentos que pudieran tener bolígrafo, que se inventó después de la Segunda Guerra Mundial, fueron escritos más bien por el papá y no por la propia Ana Frank, y que precisamente eso no le resta valor al testimonio que se tiene ahí del diario de Ana Frank. Finalmente, mencionar que el Holocausto es, reitero, uno de los temas más oscuros, más escabrosos de la historia de la humanidad,
y que no se vino a saber de esto, de este genocidio, sino hasta los juicios de Nuremberg. Cuando en 1945 los soviéticos, sobre todo los soviéticos, encuentran estos campos, en algunos casos abandonados, en otros casos con personas prácticamente moribundas, empiezan a recopilar algunos testimonios y a hilar cómo es que todo esto se había convertido pues en uno de los mayores genocidios, si no es que el mayor genocidio de la historia, y quizá el más famoso. Precisamente por eso es por lo que el concepto de genocidio no se había aplicado antes, no se había juzgado por esa magnitud, por delitos de esa magnitud a ninguna persona, y sin embargo, bueno, el holocausto pues ciertamente superó todas las expectativas de lo que pudo haber sido un genocidio. Es a partir de aquí que surgirá, por ejemplo, el concepto de los derechos humanos. Es a partir de aquí que surgirá el concepto del Estado social y democrático de derecho, y que además se entenderán estos delitos, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y por supuesto el delito de genocidio, que quizá no se había magnificado nunca a estas dimensiones. Hoy en día todos entendemos el genocidio como un asesinato sistemático de personas, pero en aquel momento no se concebía de esa forma y se pensaba que un delito de esa magnitud no podía tener lugar. Otra cuestión es que precisamente aquí es donde se cuestiona mucho el hecho de que pues las leyes alemanas no impedían el tratamiento y muerte sistemática de grupos opositores. Vamos, no estaba legalmente prohibido en Alemania matar a un judío, y sin embargo esto no significaba que esa conducta estuviera bien. Precisamente por eso es que se cuestiona el Estado de Derecho y se habla ahora de un Estado social y democrático de derecho. Bien, pues esto ha sido todo por cuanto a lo que toca al Holocausto. A partir de esta sesión vamos a discutir aquí o comentar aquí algunos aspectos del siglo XX ya más en concreto. Inclusive vamos a dedicar un espacio a hablar de el siglo XX en el cine y la Segunda Guerra en el cine, que es un tema que también me han solicitado por ahí. Lo vamos a abordar en algún momento. Les pido que sigan al pendiente de este podcast. Les agradezco infinitamente su paciencia y el hecho de pues seguirnos escuchando. Muchas gracias y hasta la próxima.